Bien, hola a todos. En la clase de hoy seguiremos el tema del viernes anterior, que es sobre el mallado. Entonces, quiero comenzar compartiendo pantalla. La compartí, ok. Bien, entonces la clase anterior fue la introducción a la práctica número 4 que se refiere al mallado. Entonces se vio por qué se hace el mallado, la importancia dentro del método de elementos finitos. Los tipos de elemento basado en una clasificación según la dimensionalidad. Eh, Se dieron entonces guías sobre cómo decidir el tipo de elemento a utilizar. Se estableció una comparación entre los elementos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales mediante la aplicación a un ejercicio de una viga. Y se terminó entonces sobre la decisión del tamaño del elemento. Entonces aquí se abordó el tema de la convergencia de la malla, los errores estructurales y por último las técnicas de mallado. Entonces habíamos visto creo que una introducción a las técnicas de mallado. ¿Sí? Entonces, bueno, los tipos de elemento, cómo decidir el tipo de elemento, según el tipo de análisis, el tiempo disponible o el tamaño y la geometría de la forma. Entonces se realizó una comparación entre tres tipos de elementos. Uno es el elemento unidimensional, elemento bidimensional y elementos tridimensionales para el problema de una viga. ¿Okay? Se habló entonces la decisión que se debe tomar, no solo parte de considerar el tipo de elemento, sino también algunas incertezas como son la calidad del elemento y los puntos de integración de estos. Aparte, se trabajó también la opción del cambio del tamaño del elemento, entonces es importante aquí el estudio de convergencia y esta es la influencia que tenía el tipo del elemento sobre la solución. Entonces, claramente al tener un mayor número de elementos, la solución converge hacia el valor real, que en este caso era 3 megapascales. Bien, pues hay que tener mucho cuidado. Esto también se habló en clases anteriores sobre el error estructural. Bueno, se habló también de un procedimiento para cómo comenzar a mallar. Esto ya viene dentro de las técnicas de mallado. Entonces la idea es primero tomar el tiempo para chequear simetrías, chequear posibles simplificaciones y chequear también cuál es el tipo de elemento más apropiado. ¿Listo? Y se realizó un pequeño ejercicio teórico sobre la posibilidad de realizar una simetría a esta pieza. Bien, dentro de las técnicas de mallado, continuando, pues es importante el tipo de mallado, si es basado en la geometría o basado en elementos, en los elementos finitos. Esto ya es sobre todo para generar las condiciones de contorno. Y el modelado de las uniones y los contactos es también un tema de gran importancia, pues se generan simulaciones no lineales al agregar contactos. Entonces, a veces es preferible utilizar una sola malla o contactos de malla en lugar de condiciones de contacto entre elementos. Y también se vio entonces el concepto de la división del trabajo. Esto pues cuando se tiene un problema muy extenso que se deba dividir en varias personas. ¿Listo? Eh, Esta tabla pues muestra las técnicas existentes. Este es el automático batch, el mapeado y el manual. Y pues evaluado respecto a cada una de las características que tiene. Bueno, entonces el día de hoy veremos
métodos globales y métodos locales de mallado. Y también se verá algunas métricas de calidad de malla. Entonces, los métodos globales son aquellos que se aplican a todo el conjunto, toda la malla. Y los métodos locales son los aplicados a porciones de la malla. Okay. ¿Sí? Entonces, en problemas estáticos lineales es sencillo utilizar métodos globales que vayan refinando toda la malla cada vez más pequeña. ¿Sí? Mientras que en problemas no lineales es donde la importancia de los métodos locales para generar una malla local mucho más refinada se torna más importante, ya que pues lo que se busca en estos métodos no lineales es sobre todo tratar de minimizar el error en ciertas porciones y sin que se vea afectada el tiempo computacional, que puede ser muy grande en comparación, por ejemplo, a los análisis estáticos lineales. ¿Sí? Bueno, hay otro concepto importante que es el de superelemento. Entonces, un superelemento es un elemento formado a partir de muchos elementos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una pieza que es como una biela, ¿sí? Pero esta biela se repite 1000 veces en un ensamble. ¿Listo? Entonces, la idea es generar un modelo computacional bastante refinado de esta biela, ¿sí? Con una malla muy refinada, con diversas condiciones de contorno y generar a partir de la respuesta de este elemento, entonces, un solo elemento. Y en este caso va a ser un superelemento. Esto pues permite reducir considerablemente el tiempo de análisis en ensambles y en estructuras que sean muy complejas. Bien. Entonces, para esto, pues voy a mostrar algunos videos de un curso Udemy que tengo. Estos videos no los voy a subir a YouTube por cuestiones de derechos de autor, o sea, los voy a mostrar acá, pero cuando suba esta clase no estarán disponibles. ¿Listo? Estoy tratando de realizar también unos tutoriales sobre esta cuestión de métodos globales y locales de mallado que después subiré este fin de semana, espero. Bien, respecto a la calidad, entonces existen numerosas métricas, ¿sí? Aquí aparecen como 8, 3, 6 y 8 métricas, donde pues está la ecuación. Esto lo saqué del artículo de Knoop y Patrick, que son métricas algebraicas para calidad de malla para problemas de mallas no estructuradas iniciales. ¿Listo? Del Finite Element in Analysis and Design Journal. Bueno, entonces de aquí algunas podemos ver la métrica de calidad de la forma, skewness, el aspect ratio también es importante, que es la razón entre la longitud más larga y la longitud más corta. Entonces, si se tiene un triángulo con un aspect ratio de 8, quiere decir que esta longitud más larga medirá 8 y este lado más corto medirá 1. ¿Sí? La idea es que este aspect ratio sea lo más cercano a 1, ¿sí? Que es en el caso de un triángulo equilátero, o en el caso de un cuadrilátero, pues es un cuadrado. Bien. Entonces es importante tener en cuenta todas las métricas que existen. Mostraré algunas, ¿sí?
Sin embargo, pues no todas se abordarán en el curso. Además, no todas son usadas. Se observa, por ejemplo, en esta malla que se tiene aquí, diferentes métricas de calidad. Entonces aquí en esta figura 7 muestra la calidad del tamaño relativo y muestra aquellos que tengan una calidad menor a 0.5. Entonces son este de acá, este corresponde a este elemento, este corresponde a este elemento, ¿sí? Y este otro elemento. Bien. Y observen que si utilizo la métrica de Shape Quality o calidad de la forma, entonces aparecen únicamente dos elementos que no cumplen con la condición de que sea mayor a 0.5. Entonces son estos elementos que están representados donde creo que es un poco difícil de encontrarlos, pero si no estoy mal es este elemento de aquí, ¿sí? Y este de acá, que no cumplen con esta métrica. ¿Listo? Entonces la idea es tratar de minimizar estos elementos de mala calidad. A veces no va a ser posible. Vean que, por ejemplo, tengo la métrica de Relative Size y la métrica de Shape Quality y son elementos diferentes. Entonces no hay ningún elemento que tenga una calidad mala en ambas métricas. A veces cuando se mejora una métrica de calidad, puede desmejorar otra métrica de calidad. Entonces hay que buscar también cierto balance y saber cuáles son las métricas de calidad más importantes en el mallado. Bien, aquí se ve entonces otra malla, en este caso con cuadriláteros, y observen los diferentes elementos que no cumplen con las métricas de calidad dada aquí. Entonces, son los elementos que tienen un Relative Size Quality menor a 0.5, Shape Quality menor a 0.5 y Size Shape Quality menor a 0.5. Aquí está este conjunto es casi que la intersección de estos dos, ¿no? Bueno, ahora sí, la introducción entonces a la práctica número 4. Se los voy a dejar por aquí, pero en el TIC sí subiré qué es. Entonces, la práctica 4, práctica número 4. Listo, primero es el análisis. Análisis del, del tipo del elemento sobre la respuesta estructural. Para ese caso van a replicar el ejemplo de la viga. Replicar. Es decir, el que está en una dimensión, en dos dimensiones y en tres dimensiones. Usando dos elementos en cada caso. Bueno, no voy a dejar, no voy a escribir esto. El segundo, entonces, análisis de la forma y el tamaño de los elementos. Entonces, nuevamente, el ejercicio de la viga. Pero usando diferentes tipos de elementos. Entonces, particularmente triángulos,
cuadriláteros, eh, tetraedros, estos ya son 3D, tetraedros, hexaedros. ¿Sí? Sí pueden también cambiar el tipo, lineales. Entonces el tipo lineal, cuadrático, ¿sí? Y como resultado, entonces son las curvas de convergencia. Convergencia, donde podrán comparar los diferentes elementos. Entonces, lo que se quiere es algo como este estilo. Yo tengo una curva de convergencia para un elemento, tengo otra curva de convergencia para otro elemento, ¿sí? Otra curva de convergencia para otro elemento. Bien. Y la idea es que ustedes establezcan conclusiones sobre eh, cuál elemento es mejor, cuál presenta menor error, bueno, etcétera. Y el tercero es sobre la calidad de malla, calidad del mallado y uso de métodos globales y locales. Entonces, para eso tendrán que escoger una de 3 piezas y mallar. Obviamente hay que utilizar métodos globales y locales, ¿sí? Entonces, mostrar qué métodos se usaron y mostrar los histogramas de calidad. Bien, entonces esa es la práctica número 4. Bueno, ¿hay preguntas sobre esto? Bueno, a continuación entonces voy a hablarles un poco de cómo generar precisamente estos histogramas de calidad. Entonces tengo aquí ANSYS abierto. Esta es la malla. Bueno, voy a mostrar primero la geometría. Creo que voy a cambiar el color. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Lo de la convergencia de mallas se realiza con base a qué parámetro. Al desplazamiento puede ser. Entonces aquí desplazamiento máximo. Sí, como es la viga, vamos a utilizar desplazamiento máximo. Y aquí pues obviamente estará el número de elementos. ¿Sí? Porque también puede utilizarse con el esfuerzo máximo. ¿Sí? Pero dejemos solo desplazamiento máximo. Bueno, entonces aquí observan la malla y tiene 2 métodos. Este es un método global, el body sizing, ¿sí? Que se aplica a todo el cuerpo.
Y digo que el elemento más grande no puede superar los 5 milímetros de lado. ¿Sí? Y el segundo método es un método local que hace referencia a un refinamiento. Entonces selecciono las dos caras y voy a hacer un refinado. La malla va a ser más pequeña en estas caras. ¿Sí? Y este es lo que se entiende por un método local. ¿Okay? Entonces aquí aparecen estos métodos. Bueno, las métricas de calidad entonces se observan en la pestaña de malla, Mesh, y aquí en esta parte, en este navegador, algunas personas que no muestren esto, entonces pueden darle en, en Home, Reset Layout, Reset Layout. Bueno, creo que ahora no se me muestra a mí, pero a ver, en Manage. Ya, yo puedo verlos aquí, entonces, por ejemplo, gráficas. Sí, gráficas o quiero ver los Mesh Metrics. Listo. Vale. Ok, entonces doy clic en Maya. Luego hay unas versiones que al cambiar, por ejemplo, en Element Quality, se observa en verde, en rojo, ¿sí? Como la paleta de colores dada para los resultados, las diferentes mallas. Sí, pero en este caso pues no. Hay una opción que es aquí en calidad, entonces observen que hay varias pestañas. Display, los valores por defecto, sizing, que se refiere a el tamaño. En los videos que mostraré a continuación hablarán un poco más detallado sobre cada una de estas opciones. La calidad, entonces, si se desea chequear la calidad, entonces sí, mirar si hay errores o incluso si hay errores y advertencias. ¿Listo? Los tipos de errores, si estoy en un estándar mechanical o en un agresivo, esto es para generar mallas más finas, sobre todo en problemas no lineales que quizás sea necesario una mejor calidad. Smoothing, esto es un suavizado, veremos con los videos qué significa. Y aquí aparece la métrica, ¿sí? Entonces aquí está la calidad del elemento. Voy a buscar el Jacobian Ratio o la razón del jacobiano. Y aquí aparecen los elementos junto con las métricas y la distribución. Entonces, observen que solo hay un tipo de elemento que es el tetraedro 10. Entonces, es un elemento 3D. Bueno, lo voy a dibujar mejor. Check. Sí, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, creo que es un elemento cuadrático. Y 10 acá. Un elemento tetraedro cuadrático. ¿Sí? Y aquí aparecen entonces la distribución según estas métricas. Si coloco el aspect ratio, entonces observen que hay unos elementos muy pocos que tienen un aspect ratio bastante alto. Entonces voy a incrementar esto. Aquí aparecen, son 5.000 elementos que tienen un aspect ratio de 1.16 y demás. De hecho, aquí aparece entonces el mínimo, el máximo, el promedio y la desviación estándar. ¿Listo? Bueno, para ver cuáles elementos son los que tienen este valor de 3, de 4, de 5, entonces simplemente doy clic en la barra,
y muestran todos los elementos que tienen estos valores. Entonces voy a dar clic, por ejemplo, los que están comprendidos en el rango de 3.42 a 4.18. ¿Sí? Y son todos estos que aparecen seleccionados aquí. Entonces observen cómo, veamos la diferencia, por ejemplo, entre uno con un aspect ratio bastante alto, este es 7.3. Aquí hay un solo elemento. Sí, observen cómo está deformada. Sí. Este es un elemento entonces de una calidad bastante pobre. Y estos otros elementos pues ya son mucho más uniformes en cuanto a sus dimensiones. Listo. Importante también sacar de aquí las estadísticas de los nodos. 22.442 y de los elementos 14.401. Bien. Yo creo que lo ideal sería, por ejemplo, generar este histograma basado no en el número de elementos, sino en la proporción de elementos que cumplen con cierto criterio. Entonces, esto pues habrá que dividirlo entre 14.401. Está el valor de Y para que represente la proporción. Bien. Bueno, ¿hay preguntas hasta acá? Profe, digamos, para las otras métricas, uno cómo sabe qué valor es aceptable o qué no. O sea, en ese pues ya nos Bien. dijo, pero digamos para Sí. el resto. Listo. Bueno, esto depende de la métrica, claramente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero información sobre una métrica, me voy a Help. ¿Dónde está Help? Aquí, en esta ayuda. Voy a ayuda mecánica. Y entonces selecciono, por ejemplo, Gaussian Ratio. Mesh. Bueno, aquí están entonces todas las métricas. Element Quality, Jacobian Ratio, voy a abrir Element Quality, Jacobian Ratio, Skewness también es bastante utilizado. Y aquí aparece seguramente una tabla y la definición de cada una de las métricas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta calidad del elemento es el área sobre la sumatoria de las longitudes, es decir, sobre el perímetro al cuadrado. Bien, esto es para elementos bidimensionales y tridimensionales, pues es el volumen sobre esto al cuadrado, pero o sea, después la raíz cúbica. ¿Sí? Entonces, aquí están los valores de precisamente esta métrica de calidad para un triángulo 6.7, una pirámide. Bien. Y aquí hay información que provee una calidad compuesta que está en el rango de 0 a 1. ¿Listo? Dice que es un valor de 1, indica un cubo perfecto, mientras que un valor de 0 indica un elemento que tiene un volumen negativo o un valor de volumen 0. Es decir, está como muy, muy achatado, por así decirlo. Prácticamente pasa a ser un cubo que se ha aplanado a el valor a un cuadrado, ¿bien? Y así con las demás métricas. Otra métrica importante, por ejemplo, el Jacobian Ratio.
Esto lo veremos más adelante, que es el determinante de la matriz jacobiana. Y aquí, por ejemplo, aparecen diferentes métricas para este determinante, ¿sí? Diferentes ejemplos para este jacobiano. Y aquí aparece también el skewness, que este es muy utilizado también. Entonces, este es el equilátero, este es uno bastante skew, ¿sí? Y aparece un rango, entonces, por ejemplo, en calidad, cuando el valor del skewness es 0, es muy bueno, ¿sí? Es un triángulo equilátero. Si ese está entre 0 y 0.25, es excelente. Aquí está bien, esto es aceptable, esto ya es pobre, ¿sí? Y un valor de 1 ya es degenerado, ¿sí? Bueno, entonces yo creo que lo importante para el trabajo va a ser generar por lo menos estas tres métricas, el skewness, el Jacobian y el element quality. Pero pueden utilizar también, les recomiendo entonces el aspect ratio, que es la razón entre el de mayor tamaño dividido entre el de menor tamaño, entre el borde o la arista de menor tamaño. ¿Listo? Bueno, ¿más preguntas? Listo. Vale. Bien, estas son las geometrías que deberán mallar. Entonces, esta es una prótesis de un fémur. La idea es que la mallen toda. Esta otra de acá es un hidrofoil. Esto se utiliza, por ejemplo, en jet skis que, bueno, digamos que aquí hay una tabla, entonces esto está en el agua, por debajo del agua, y funciona bajo el mismo principio de sustentación o similar al principio de sustentación de las alas en el aire, ¿no? Entonces generan un empuje vertical y pues eleva el bote o eleva la estructura que se encuentre pues en la parte superior, disminuyendo el arrastre del agua, el arrastre hidrodinámico. Y esta otra pieza que es, no sé, la base para como un túnel o algo así. No lo sé, honestamente. La idea es entonces que ustedes apliquen diferentes métodos, tanto globales como locales, para mallarlo y midan la calidad de la malla. No pediré entonces análisis estático estructural ni ningún tipo de condiciones de contorno, de fuerzas, ¿sí? Porque la idea aquí no es simularlo. Por ahora simplemente es generar una malla de calidad y saber dónde pueden estar estos posibles problemas para generar un análisis adecuado. Bien. Profesor, el análisis de la calidad de la malla se realiza con los tres parámetros